En 1998, la tasa de rotación de la Bolsa de Nueva York fue del 76%. Si los participantes del mercado fueran agentes racionales, eso sería inexplicable. Un agente racional compra cuando el precio está por debajo del valor intrínseco y vende cuando está por encima. No necesita rotar 3/4 partes de su cartera en 12 meses. Esa rotación no es señal de un mercado vivo y eficiente. Es la huella estadística de millones de decisiones impulsivas ejecutadas con la infraestructura de decisiones estratégicas. La volatilidad no es solo fluctuación de precios. Es la manifestación observable de la arquitectura psicológica de los participantes. Y si queremos entender cómo se forman las burbujas, cómo se amplifican las crisis y por qué el dinero fluye sistemáticamente desde las cuentas menos pacientes hacia las más estructuradas, necesitamos diseccionar esa arquitectura desde dentro. El punto de partida es la tolerancia al riesgo. No la declarada en un cuestionario. La real, la que se manifiesta cuando el mercado se mueve 2% en una hora. Grable documentó que los factores socioeconómicos medibles, ingresos, educación, ocupación, estado civil, solo explican el 22% de la varianza en la tolerancia al riesgo individual. El 78% restante depende de variables que los modelos estándar no capturan porque no las miden: el estado emocional del inversor, su historial reciente de aciertos o errores, la narrativa que tiene sobre el mercado en ese momento, y el nivel de sobreconfianza activo en esa sesión concreta. Ese 78% es el espacio donde vive la volatilidad sistémica. La sobreconfianza es el motor de la hiperactividad de mercado. Barber y Odean lo demostraron analizando 35.000 cuentas de corretaje. El hallazgo central no es sorprendente en dirección, pero es brutal en magnitud. Los hombres operan un 45% más que las mujeres. Los hombres solteros operan un 67% más que las mujeres solteras. Y el resultado de esa hiperactividad es una reducción de 2,65 puntos porcentuales anuales en los rendimientos netos de los hombres, frente a 1,72 en las mujeres. La diferencia no viene de la calidad del análisis. Viene de la frecuencia de la ejecución. Cuando analizaron por separado la capacidad de selección de acciones de ambos grupos, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. El problema no es que los hombres elijan peor. Es que operan tanto que los costes de transacción y los errores de timing acaban destruyendo el rendimiento que una selección razonable podría haber generado. Y ahí está la trampa del mercado de renta variable como entorno de aprendizaje. La retroalimentación es ambigua. Si operas mucho y el mercado sube, el cerebro concluye que operar mucho funciona. Si el mercado baja mientras operas poco, el cerebro concluye que operar poco no sirve de nada. El ruido es tan alto que cualquier comportamiento puede encontrar confirmación en periodos cortos. Esto hace que los sesgos no se corrijan solos. Se refuerzan. El sesgo de autoatribución es el mecanismo que sella ese ciclo. Ford documentó un patrón específico: los inversores con niveles educativos más altos y mayor experiencia profesional muestran niveles más elevados de autoatribución, no más bajos. Por cada año adicional en el mercado, el índice de autoatribución medido aumenta. Los titulares de certificaciones CFA o CPA tienen puntuaciones de autoatribución significativamente por encima de la media del sector. La razón es estructural. El inversor con muchos años de experiencia y credenciales reconocidas ha invertido demasiado en la narrativa de su propia competencia como para desmantelarla ante evidencia de error. Desarrolla justificaciones más sofisticadas para los fallos. Tiene mayor capacidad retórica para externalizar el fracaso. Su arsenal analítico, que debería ser una ventaja, se convierte en una herramienta para construir argumentos más elaborados que protejan la autoimagen de competencia. Esto tiene una implicación sistémica que pocas veces se nombra con claridad: el capital que debería estabilizar el mercado durante las crisis, el de los gestores más experimentados y credencializados, es también el más proclive a los sesgos de sobreconfianza y autoatribución. El árbitro que la hipótesis del mercado eficiente necesita para corregir las desviaciones tiene los mismos puntos ciegos que el minorista que genera esas desviaciones. Solo con más vocabulario técnico. Las consecuencias en la estructura de las carteras son medibles. El análisis de las 35.000 cuentas de corretaje muestra que las carteras de los inversores con mayor sobreconfianza tienen una rotación anual de aproximadamente el 77%. Están concentradas, en promedio, en 4 acciones.
Y muestran una inclinación sistemática hacia activos de beta elevado y pequeña capitalización, los más volátiles y los más difíciles de valorar con precisión. 4 acciones. Ese dato es especialmente revelador porque la diversificación básica requiere entre 15 y 20 posiciones no correlacionadas para eliminar la mayor parte del riesgo idiosincrásico. Operar con 4 acciones no es una estrategia de alta convicción. Es el resultado de una sobreconfianza que hace que el inversor crea que puede identificar los pocos activos que superarán al mercado, eliminando la diversificación como si fuera una concesión a la incertidumbre en lugar de una herramienta de gestión del riesgo real. Y el dato que Odean documentó como la prueba más contundente de habilidad inversa, las acciones que los inversores compran después de vender otras rinden sistemáticamente peor que las que acaban de vender. No ocasionalmente. Sistemáticamente. Esto significa que el acto de rotar la cartera, independientemente del análisis que lo justifique, destruye valor en promedio. Operar es, estadísticamente, un evento de pérdida de valor. Hay una pregunta que Ford planteó y que no tiene respuesta simple: ¿es la sobreconfianza irracional o simplemente adaptativa? La industria financiera recompensa la confianza. Los gestores que expresan certeza en sus tesis captan más capital que los que expresan incertidumbre y cautela. Las reuniones con clientes premian la narrativa de control. Los comités de inversión valoran la asertividad. En este entorno, la sobreconfianza no es solo un error cognitivo. Es una estrategia de supervivencia profesional. El gestor que dice no sé, el mercado es incierto y mi análisis puede estar equivocado, tiene menos probabilidades de retener su posición que el que proyecta convicción aunque los datos no la soporten completamente. Esto crea un sistema de incentivos que selecciona activamente los comportamientos que producen volatilidad sistémica. No porque los participantes sean irracionales. Porque son racionales dentro del sistema de incentivos en el que operan, y ese sistema premia exactamente los comportamientos que desde fuera parecen disfuncionales. La mitigación requiere intervenir en ese sistema, no solo en los individuos. La reflexión cognitiva como protocolo obligatorio antes de ejecutar órdenes introduce la fricción que la gamificación de las plataformas modernas ha eliminado. El tiempo entre el impulso y la ejecución es el espacio donde la corteza prefrontal puede recuperar el control. Sin ese tiempo, la orden se ejecuta con la misma urgencia que una reacción de supervivencia. Las auditorías de rotación de cartera permiten identificar en qué periodos y bajo qué condiciones de mercado un gestor concreto opera con mayor frecuencia. Ese patrón es información de sesgo. Si un gestor sube su frecuencia operativa un 40% cada vez que el mercado cae más de 3% en una semana, eso no es análisis. Es cortisol. Y la higiene de concentración, revisar periódicamente que la cartera tiene suficientes posiciones no correlacionadas para distribuir el riesgo idiosincrásico, actúa como indicador de la sobreconfianza activa. Una cartera que se concentra en 4 o 5 posiciones sin una razón técnica explícita y revisada no está gestionando el riesgo. Está gestionando la narrativa del gestor. La volatilidad no es el mercado siendo impredecible. Es el mercado reflejando la arquitectura psicológica de sus participantes. Y esa arquitectura tiene patrones. Tiene triggers demográficos. Tiene catalizadores documentados. Tiene umbrales donde el sesgo pasa de latente a operativo. El gestor que no monitoriza esa arquitectura en sí mismo con la misma rigurosidad con la que monitoriza la volatilidad del activo no está gestionando el riesgo completo. Está gestionando la mitad que aparece en los gráficos y dejando sin supervisión la mitad que determina cómo reaccionará ante lo que esos gráficos muestren. El 78% inexplicado no desaparece porque no lo midamos. Solo se vuelve invisible. Y lo invisible es exactamente lo que convierte las correcciones en crisis.